Imagínate despertar y ver a la mujer que amas convertida en un nagual gigante sobre tu pecho. Este relato comenzó en la hacienda de los Silva, donde el mal entró pidiendo permiso y terminó en una tragedia real. Relatos Arlov. El nagual de la hacienda de los Silva, escrita por Arlov. El mal no siempre entra pateando la puerta. A veces llega pidiendo permiso y dando las gracias. Yo era el capataz en ese entonces, el que cuidaba el orden y la cordura a don Julián. Yo recuerdo bien. Era 1974. Por ese año la sequía nos tenía los ánimos secos como el maguey. Cuando vi aparecer esa carreta, supe que no traían peones. Traía una maldición envuelta en harapos. Venían de Veracruz, de allá donde la tierra es caliente y los secretos son húmedos. Aquí no era como Veracruz. Allá la humedad se metía hasta los huesos, pero aquí, en las faldas de la sierra mexiquense, el aire era seco, áspero, de esos que te cortan la boca sin avisar. El polvo se levantaba con cualquier paso y tardaba en caer. La hacienda de don Julián Silva estaba en medio de ese paisaje. Era grande y vieja, con paredes que ya no eran blancas, sino de un gris gastado, y desde lejos parecía tranquila. Pero ya estando cerca, uno entendía que no era calma, era costumbre. Una tarde, cuando el sol empezaba a bajar, pero todavía pegaba duro, se vio venir una carreta por el camino largo. Al principio nadie le dio importancia, porque de vez en cuando llegaba gente buscando trabajo. Pero algo en esa carreta hizo que varios dejaran lo que estaban haciendo. No traían muebles ni carga, solo 3 personas, el padre, la madre y una joven. Avanzaban despacio, y el sonido de las ruedas sobre la tierra seca se escuchaba a lo lejos. Yo me arrimé a la casa grande. Me puse en la ventana, donde sabía que don Joaquín revisaba cuentas. Yo le dije: patrón, llegó gente a pedir trabajo. Son de Catemaco. Dicen que saben curar el espanto, pero yo digo que ellos son el espanto. Ya sabe lo que se dice. Don Joaquín no respondió de inmediato. Levantó la mirada, lo justo para dejar claro que había escuchado. Cerró y salió. Él fue directo con ellos. El padre de ellos estaba flaco, con la mirada baja, la madre con un rebozo negro cubriendo medio rostro, y la muchacha Mercedes, de algunos 12 años, nos miraba con curiosidad. Ella miraba fijo, a veces al suelo, a veces a la gente, pero cuando lo hacía, no apartaba la vista. El patrón dijo: buscan trabajo. El padre respondió con respeto que sí, que venían desde Catemaco y que sabían trabajar lo que fuera necesario. Don Joaquín le dijo: aquí siempre hace falta gente, pero hay reglas. Nadie preguntó cuáles. Yo estaba a un lado de él y no dejaba de mirar a la niña de reojo. Cada vez que ella levantaba la cara, yo fingía ver otra cosa. Don Joaquín rodeó la carreta despacio y se detuvo frente a la niña. Le dijo: ¿cómo te llamas? Ella le respondió: Mercedes, sin bajarle la mirada. Y no se escuchó como una niña nerviosa. Don Joaquín dejó ver una sonrisa. Le dijo: aquí tenemos la costumbre de bautizar a los recién llegados, aunque ya lo estén. Pero quiero que empiecen bien. El padre dudó apenas un segundo. La madre apretó el rebozo y dijeron: como usted diga, patrón. Con eso bastó. No era la primera vez que pasaba. En la hacienda ya se sabía que don Joaquín hacía esos bautizos, no por fe, sino para que la gente quedara agradecida y esa deuda luego se pagara con trabajo.
Lo hicieron esa misma tarde en la iglesia. Algunos rezaban en voz baja, otros solo miraban. Mercedes se dejó, pero cuando el agua le tocó la frente, no cerró los ojos, miró directo a don Joaquín, y fue en ese momento cuando algo cambió, aunque nadie se diera cuenta. El ambiente se sintió distinto. No frío ni caliente, solo distinto. «Ya quedó», dijo don Joaquín, y le dio unas monedas al padre. «Desde hoy», dijo, «son parte de la hacienda». El padre estaba agradecido. La madre seguía sin decir nada, y Mercedes miró alrededor despacio. Esa noche les dieron un lugar en la casa de rayas, chozas o viviendas de adobe de un solo cuarto, a menudo sin ventanas ni puertas, con pisos de tierra y escasa ventilación. Así pasaron años, y la presencia de esa familia dejó de ser novedad. Se volvieron parte de todo. Pero la niña dejó de ser niña, y Mercedes fue cambiando sin que nadie dejara de notarlo. Solo un día ya no era la misma. Creció, pero no como las demás muchachas de la hacienda. Lo de ella llamaba la atención de inmediato. Curvas por aquí, curvas por allá. Un cuerpo que parecía haberse formado con calma, y un rostro que no se parecía en nada al de su padre ni al de su madre. Piel blanca que no se quemaba con el sol, pelo negro, cejas bien marcadas y una sonrisa que no le negaba a nadie. Y eso, créanme o no, con el tiempo causa problemas y malos entendidos. Las sequías habían quedado atrás y la hacienda cambió de ritmo. La tierra ya no se abría en grietas y los cultivos se empezaron a rendir como hacía años no pasaba. Y don Joaquín lo sabía, y fue justo en ese tiempo cuando empezó lo de doña Isabel. Una mañana amaneció enferma, así de repente, sin aviso, sin haber pasado mala noche, ni nada que lo pudiera explicar. Solo ya no se pudo levantar. Al principio pensaron que era algo pasajero, pero el día avanzó y no mejoró. Y fue cuando empezaron los comentarios entre la gente, que varias noches se había escuchado un tecolote cantar cerca de la casa grande, que eso no era normal y que no era buena señal. Para muchos aquí en la hacienda, eso no era cualquier cosa. Ya saben cómo se decía: cuando el tecolote canta, el indio muere. Pero aquí no murió ningún peón, ni nadie de fuera. La que cayó en cama fue ella, doña Isabel, la esposa del patrón. Trajeron doctores, varios de distintos lugares, revisaron, intentaron explicar, pero ninguno coincidía en lo mismo. Unos decían que era fiebre, otros que era mejor llevársela a la ciudad, que ahí podría hacerse más. Pero ella no quiso. Lo dijo muy claro. No se iba a separar de don Joaquín. Y aunque su voz ya no era la misma, lo dijo. Y nadie la hizo cambiar de idea. Los días pasaron y su estado empeoró. Cada vez hablaba menos. Cada vez comía menos y la casa grande se fue llenando de ese silencio incómodo que aparece cuando todos saben que algo no va bien. Mientras tanto, el tecolote seguía escuchándose. Hubo quien dejó de salir después de cierta hora. Otros rezaban más de lo normal. Y la noche antes de que todo terminara fue distinta. El tecolote cantó como nunca, seguido y fuerte, como si estuviera encima de la casa. Don Joaquín me llamó y salimos con una lámpara y su arma. Caminamos despacio por el patio, por los corrales, siguiendo el sonido, hasta que lo vimos. Arriba de un mezquite seco, allí estaba el animal, quieto, mirándonos,
como si supiera que lo estábamos buscando. Don Joaquín no dudó. Levantó la pistola y con la puntería que tenía, le dio. El tecolote cayó sin hacer ruido. Yo solo alcancé a decir que qué culpa tenía el animal. Regresamos a la casa sin hablar mucho. Pero no sirvió de nada, como dije, en la madrugada, antes de que saliera el sol, doña Isabel falleció, sin despedidas largas. Solo se fue. Y con eso la hacienda volvió a cambiar, pero esta vez no fue para crecer, sino para algo que nadie en ese momento veía. Para el entierro vinieron sus 3 hijos. Solo estuvieron un rato. Ellos se fueron, vivían en la ciudad, allí estudiaron y allá se quedaron. Así que don Joaquín se quedó solo. Al terminar el novenario, me tocó juntar las flores que habían quedado. Las tenía que llevar a la tumba de doña Isabel. Era temprano. Yo iba pensando en mis cosas, en lo que había pasado, en cómo había cambiado la hacienda desde esa noche. Antes de llegar a la tumba, vi algo raro. Porque a un lado de esa tumba, pegado a la tierra, todavía removida, había un guajolote grande, negro, más grande de lo que uno está acostumbrado a ver, picando el suelo. No era raro ver animales por ahí, pero ese no se veía como los demás. Estaba demasiado quieto entre picotazo y picotazo, levantando la cabeza despacio, cuando después me vio. Se quedó fijo y sin moverse. Intenté espantarlo, le hice ruido, di un par de pasos más fuertes contra el suelo, pero no se movió. Aquel guajolote no intentaba huir. Eso ya no me gustó. Me agaché sin dejar de verlo. Agarré una piedra y cuando la tuve en la mano, al momento de querer aventársela, ya no estaba. Me quedé un segundo sin entender. Volteé alrededor, revisé, pero nada. Me acerqué a la tumba, dejé las flores. Y al irme, no pude evitar voltear una vez más, esperando verlo otra vez. Pero estaba vacío. Aún así, la sensación no se fue. La sensación seguía, de que algo todavía me estaba mirando. Los meses pasaron y con ellos empezaron a juntarse cosas raras. De esas que en su momento nadie marca como malas, porque siempre están ocupados en el trabajo. Un día íbamos don Joaquín y yo a caballo, revisando las tierras cercanas, unas que estaban por el lado del canal. Nada fuera de lo normal, solo para ver que todo estuviera funcionando. Cuando a lo lejos vimos algo arriba de un árbol. Era un pájaro negro. Era más grande, demasiado para ser normal. Estaba quieto, sin moverse, como si estuviera vigilando. El patrón fue el primero en notarlo bien, y dijo: «¿Qué fregados es eso que está allá?». Yo volteé y también lo vi. No se movía ni con el aire. El patrón dijo: «Vamos a verlo de cerca. No parece sopilote ese animal». Y sin pensarlo mucho, le picó al caballo. Conforme nos fuimos acercando, el silencio del lugar se rompió de golpe con unos gritos. Gritos de una mujer. No se escuchaban lejos y don Joaquín me dijo: «Apúrate», y apretamos el paso. Cuando llegamos al canal, justo cerca de donde estaba ese árbol con el pájaro, vimos la escena. Mercedes estaba forcejeando con un peón. Él la tenía sujeta y ella gritaba que la soltara. El hombre con la cabeza caliente ni se dio cuenta de que ya estábamos ahí. El patrón le dijo: «Déjala, desgraciada», y el peón se quedó helado al voltear a vernos. Dijo: «No, patrón, no me haga nada». Ella fue la que se me echó encima. El peón se veía nervioso y asustado también, pero el patrón le dijo: «Olvídate que te vaya a creer. Mira, amarra a este cabrón y súbelo al caballo,
que ahorita va a ver. Yo hice lo que me dijo sin preguntar. El peón ya no puso resistencia. Era como si supiera que lo que venía no lo iba a poder evitar, y mientras tanto, Mercedes se acomodó la ropa, respirando agitada, pero sin perder del todo la calma, y en cuanto pudo, se acercó a don Joaquín y lo abrazó. Le dijo: «Gracias, padrino. Si no es por usted, ¿quién sabe qué me hubiera hecho este?» Don Joaquín le puso la mano en el hombro y le dijo: «No te preocupes, ahijada, para eso estoy aquí». Yo, mientras terminaba de asegurar al peón, no dejé de pensar en el pájaro. Volteé al árbol donde lo había visto y ya no estaba. Y es que no hubo ruido de alas, no había movimiento entre las ramas, nada. Y en ese momento no dije nada, porque lo que teníamos enfrente era suficiente. Pero esa imagen no se me quitó. Pero el patrón, con lo de Mercedes, ni se acordó del pájaro. Y Mercedes seguía con esa forma de hablar, de moverse y de mirar, que hizo que todo aquello se olvidara. Cuando llegamos a la hacienda, con el peón amarrado al caballo, todavía forcejeando por momentos, pero ya sin esa fuerza de antes, don Joaquín no se bajó de inmediato y luego me dijo sin voltear: «Tráete a todos. Estén haciendo lo que estén haciendo». Fui de corral en corral, de parcela en parcela, llamando a todos, hombres y mujeres. Nadie preguntó mucho. Nada más por la forma en que lo dije, entendieron que no era cualquier cosa. Cuando regresé, el peón ya estaba en medio del patio. Tenía las manos atadas, la cabeza baja. Don Joaquín estaba parado frente a él. Lo vi a la cara, y ahí fue donde noté algo que nunca le había visto. No era un enojo normal, era otra cosa, como si no estuviera pensando en ese momento nada más en lo que había pasado en el canal. La gente se fue juntando alrededor, en silencio, y algunos con la mirada clavada en el suelo, otros viendo de reojo a Mercedes, que estaba a un lado del patrón, quieta, acomodándose el cabello. Y cuando ya estuvieron todos, don Joaquín dio un paso al frente y le gritó al peón: «Híncate, desgraciado». En ese instante el hombre ya estaba de rodillas, temblando, tratando de decir algo, de defenderse otra vez. Pero no lo dejaron. Don Joaquín tomó la reata y sin más empezó a darle. El primer golpe sonó, el segundo más fuerte, y luego ya no se contaron. Solo se oía uno tras otro, hasta que el peón dejó de intentar cubrirse y solo aguantaba. Nadie se movía. Otros volteaban a otro lado, pero nadie intervino. Mercedes tampoco, ella solo miraba. Don Joaquín no se detuvo hasta que el brazo se le cansó. Dejó la reata caer al suelo y miró a todos. Y les dijo: «Esto le va a pasar al que se quiera pasar de vivo, con Mercedes o con cualquier mujer de aquí». Nadie dijo nada, pero todos entendieron. El peón quedó tirado, apenas moviéndose, y dos hombres se acercaron después para levantarlo. Yo me quedé un momento más, viendo cómo don Joaquín se limpiaba las manos. Volteé hacia Mercedes y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Ella tenía esa sonrisa, y para ese momento yo ya sabía que el de abajo ya había metido las manos y que se vendrían cosas peores. Don Joaquín metió a Mercedes a trabajar en la casa grande, con la excusa de que no quería que volviera a pasar algo como lo del canal. Y pues siendo el patrón, nadie iba a discutir nada. Así se manejaban las cosas ahí. Lo que él decía se hacía y punto. Pero no pasó mucho para que se notara que no era solo eso. Mujeres que llevaban años trabajando dentro de la casa, que conocían todo, rápido quedaron por debajo de Mercedes. Ella recibía órdenes directas de don Joaquín, y mientras eso pasaba,
sus padres, también cambiaron de lugar. Los sacaron de donde estaban y los pasaron a una parte mejor de la hacienda. Eso no pasó desapercibido. Ya la gente murmuraba en voz baja, pero nadie decía nada directo, y mucho menos yo. En esos lugares, uno sabe cuándo quedarse callado. Pero una noche, doña Lupe vino a buscarme, y desde que la vi supe que algo no estaba bien. Me dijo que se había enfermado del estómago y que en la madrugada tuvo que salir al baño. Hasta ahí todo normal. Pero al regreso, vio cómo Mercedes salió de su cuarto, sin hacer ruido y caminando despacio. Doña Lupe se escondió y la siguió con la mirada hasta verla meterse al cuarto del patrón. Cuando me lo dijo, yo le respondí lo que cualquiera diría ahí, que el patrón podía hacer lo que quisiera, que él mandaba y que no era raro que un hombre tuviera sus cosas. Incluso le dije que ni siquiera se le ocurriera decir algo porque se iba a meter en problemas. Pero ella negó con la cabeza y me dijo que no era eso, que eso no le importaba, que lo que la tenía sí era otra cosa. Entonces bajó más la voz y me dijo que después de un rato, lo que salió de ahí no fue Mercedes, que de ahí salió un guajolote negro, pero no era normal, que era el doble de grande. Caminó por el pasillo sin hacer ruido y se perdió en la oscuridad. Yo no le respondí de inmediato, porque en ese momento me vino a la cabeza lo que ya había visto en el panteón, ese guajolote junto a la tumba que había desaparecido. Y también el pájaro negro en el árbol. Y ahí fue cuando algunas cosas empezaron a acomodarse, pero no de una forma que diera tranquilidad. La miré y lo único que le dije fue que no la siguiera, que no la mirara, que si la veía de noche la dejara. Ella sintió, pero no se le quitó el miedo. Y la verdad, a mí tampoco se me quitó la idea, porque ya no era solo una cosa rara, ya eran varias, y todas apuntaban al mismo lugar, a Mercedes. Y cuando algo se repite así, ya no es coincidencia, es otra cosa, y esa cosa ya estaba dentro de la hacienda. A los días don Joaquín me llamó aparte. Se acomodó el sombrero y me dijo, ¿sabes qué? Creo que ya estuvo bueno de llevarle luto a mi mujer. Todavía estoy macizo y puedo dar cariño. Pienso casarme de nuevo. Y en ese momento yo me imaginé con quién, pero no pregunté, solo le respondí, mire patrón, como usted diga, si eso quiere, hágalo. Entonces se me quedó viendo y dijo, pero no quiero tu consejo. Tienes muchos años trabajando conmigo y sabes que a tu padre también lo aprecié mucho. Pero mira, con la que quiero sentar cabeza es con la Mercedes. Es más joven que yo, pero ella siente algo por mí y yo por ella. Mira, no te estoy pidiendo permiso, pero el consejo es por la edad. Ahí fue donde tuve que pensar bien lo que iba a decir, porque no era cualquier cosa, pero tampoco podía quedarme callado. Así que le respondí, patrón, usted no será el primero, ni el último que se case con una mujer más joven. Si Mercedes ya sabe lo que quiere, ya es una mujer hecha y derecha. Ahí hice una pausa y luego le agregué, pero si me deja darle un consejo, no se fije en la edad, fíjese de dónde vienen. Lo digo por las malas mañas. Apenas terminé de decir eso, cuando sentí el cambio en su voz. Me dijo, no te respondo nada más porque sé que eres leal, y como te dije, por respeto a tu padre. Pero una cosa sí te digo, de ella no vas a hablar mal, que quede entendido. Ahí ya no había más que agregar. Más que entendido, le dije, patrón.
porque en ese momento lo que menos convenía era insistir. Pero saliendo de ahí me quedó claro que ya no era solo una idea, ya era una decisión tomada, y cuando don Joaquín tomaba una decisión así, no había forma de moverla. Lo que sí me quedó dando vueltas fue cómo lo dijo. No sonaba como un hombre que apenas iba comenzando algo. Sonaba como alguien que ya estaba metido hasta las trancas, hasta el fondo sin darse cuenta. Esa noche no pude dormir bien. No era una cosa clara. No era dolor ni preocupación exacta. Era más bien esa sensación de que algo no estaba en su lugar. Como cuando uno se acuesta y el cuerpo está cansado, pero la cabeza no se te apaga. Di vueltas varias veces, hasta que ya entrada la madrugada, escuché un ruido afuera, como si algo hubiera caído. Me quedé quieto unos segundos, esperando escuchar otra cosa, pero todo volvió a quedar callado, y como ya no tenía sueño me levanté. Me puse las botas sin hacer mucho ruido y salí. El aire estaba frío más de lo normal, y la hacienda se veía distinta a esas horas, más grande, más vacía, apenas con algo de luz de luna que no alcanzaba para alumbrar bien, pero sí para dibujar las cosas. Avancé unos pasos y entonces escuché otro ruido, esta vez más claro, como si algo se hubiera movido rápido sobre la tierra. Volteé de golpe y fue ahí cuando la vi, 3 sombras, no definidas del todo, pero sí lo suficiente para notar que no eran pequeñas. Se movían juntas sin separarse. Apenas me dio tiempo de enfocarlos cuando ya iban avanzando. No corrí de inmediato, pero las seguí con la vista, tratando de entender qué eran, pero algo en cómo se movían no cuadraba. No era como animales normales. Seguían una dirección fija, así que decidí seguirlas, despacio y sin hacer ruido, manteniendo distancia, porque ya desde ahí se sentía que no era buena idea acercarse demasiado. Cruzaron las parcelas, y en ese momento entendí hacia dónde iban, directo al canal de riego, al mismo lugar donde habíamos encontrado a Mercedes aquel día, en el árbol donde vimos aquel pájaro grande. Mientras avanzaba, mi vista se fue adaptando mejor a la oscuridad. Los contornos empezaron a aclararse y esas sombras tomaban forma. Y fue ahí cuando se me heló el cuerpo, porque no eran perros ni coyotes, eran guajolotes, pero no como los de siempre, eran más grandes, el doble quizás, con el cuerpo más ancho y el cuello más largo y de color negro. Me detuve un momento, escondido entre unos matorrales, tratando ni de respirar fuerte. Y entonces vi que no estaban solos. Había un cuarto bulto en el suelo. Al principio pensé que era un costal o algo tirado, pero no, era una persona. Estaba hecha bola, encogida, sin moverse, y los 3 guajolotes empezaron a rodearla. No hubo gritos, pero luego vinieron los picotazos. Eran rápidos y seguidos. La persona empezó a moverse, a intentar cubrirse, pero no tenía cómo. Y en cuestión de segundos, todo se volvió desesperado. Los movimientos de ellos se hicieron más torpes y más lentos. Yo seguía ahí, sin poder avanzar ni retroceder, viendo algo que no tenía sentido, porque así no se mueven ni se comportan esos animales. Eso era otra cosa. Estos, dije yo, no son guajolotes. Los picotazos se volvieron otra vez más fuerte, y en un instante el cuerpo en el suelo dejó de moverse. Ahí fue cuando el miedo me cayó completo, no de golpe, sino como algo que te va llenando desde el estómago hasta el pecho. Di un paso hacia atrás con la intención de irme, sin hacer ruido, pero no vi bien. Pisé una rama seca y se quebró. El sonido fue corto, pero en ese silencio sonó como si hubiera tronado algo muy grande. Me quedé congelado,
Volteé de inmediato hacia donde estaban aquellos guajolotes y ya no había nada, ni sombras alejándose, nada, solo aquel cuerpo en el suelo. Di la vuelta y salí de ahí, lo más rápido que pude, ya sin cuidar el ruido, con esa sensación de que algo podía venir detrás de mí, aunque no escuchara nada. Pero yo no volteé hasta que estuve lejos, y aún así no me sentí tranquilo. Esa noche no se me borró, porque ya no era una historia, ya no era algo que alguien contó, o que uno medio vio. Eso lo tenía enfrente, claro y directo, y lo peor, no era lo que hicieron esos animales, era que no eran animales. Al día siguiente, sin pensarlo mucho, me acerqué al padre de Mercedes. Lo encontré como siempre, trabajando, sin levantar la vista de lo suyo. Me paré a un lado y le dije, oiga, ¿y por qué se fueron de sus tierras? No había trabajo allá. Él no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Solo me respondió, chamba donde sea hay. Pero que se la quieran dar a uno, pues eso no, ¿verdad? Por eso nos vinimos buscando, hacienda por hacienda, pero ninguna le gustaba a mi hija, hasta que vio esta, y dijo, esta es. Eso me hizo ruido, así que le pregunté directo, ¿y por qué le hacen caso a una niña? Mercedes cuando llegó era casi una pequeña. Ahí se detuvo. No volteó a verme. Más bien giró despacio, lo suficiente para mirarme de reojo, y dijo, pues son cosas que uno cree, no más por eso. No sonó como broma ni como explicación. Sonó como queriendo cerrar la conversación, como si no hubiera nada más que decir. Se acomodó el sombrero y agregó, y si ya no tiene otra pregunta, voy a seguir con lo mío. Dio medio paso para irse y luego, sin voltear por completo, me dijo, hay otra cosa. Si quiere más respuestas, no vaya con mi vieja, porque le va a decir lo mismo. Y con eso se fue. Así lo dejé yo. Ya no insistí. Yo sabía que ya no le iba a sacar más. Me quedé un rato parado, viendo hacia las parcelas, pensando en lo de la noche y en aquel canal, en ese cuerpo, esperando que en cualquier momento llegara alguien corriendo a avisar que habían encontrado a un hombre tirado, que algo había pasado, que se armara el alboroto. Pero no ocurrió. Llegó la tarde y pasaron las horas y la gente siguió en lo suyo, como cualquier otro día. Y eso fue lo que más me inquietó, porque ya era muy tarde y nadie había dicho nada. Así que no lo pensé dos veces y me fui directo a las orillas del canal. Pero al llegar no había nada, ni una marca en la tierra, ni rastros de pelea, nada de pisadas, ni siquiera el suelo removido, como debería estar después de algo así. Todo estaba igual que siempre. Me quedé un momento mirando fijo el lugar, donde recordaba haber visto todo, tratando de encajar la imagen de la noche con lo que tenía enfrente, pero no coincidía en nada. Y ahí fue donde sentí cómo se me enchinó la piel. Di media vuelta y regresé a la hacienda. Cuando llegué, ya traía el sudor frío y pegado. Me limpié con el paño la frente y el cuello, como si eso fuera a quitarme lo otro. Entré y agarré un tarro de agua. La tomé de golpe, más para calmarme que por sed. Y fue en ese momento cuando escuché la voz detrás de mí. Y dijo, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué tan preguntón? Mira nomás, hasta parece que viste algo. No tuve que voltear de inmediato para saber quién era. Era Mercedes. Volteé despacio y allí estaba, tranquila como siempre, con esa forma de pararse que parecía no cambiar nunca. Di un paso más cerca y me miró de arriba abajo. Mira nomás, tan fuerte y apuesto. Lástima que no tengas dinero, pero bueno. Deja de molestar a mis padres.
porque a mi futuro marido no le va a gustar eso. Esas palabras se quedaron un segundo en el aire. Yo le respondí lo primero que me salió, tratando de no mostrar más de la cuenta. Le dije, no sé de qué me hablas. Solo fue por sacar plática con tu papá. No dijo nada después de eso. Solo se acercó un poco más y pasó su dedo por mi brazo, rozándolo despacio. Luego retiró la mano y se dio media vuelta. Caminó como si nada, sin mirar atrás, y yo me quedé quieto, con el tarro todavía en la mano, sintiendo ese roce de su dedo en mi brazo. No me creo una persona tan inteligente. La verdad nunca lo fui, pero hay cosas que uno siente sin saber bien por qué. Y desde ese día algo me venía diciendo que me fuera de ahí, que no esperara a ver qué pasaba, porque lo que fuera no iba a ser cosa buena, y yo no quería estar cuando eso cayera. Así que junté valor y fui a hablar con el patrón. Lo encontré en la casa grande, revisando sus cosas, y sin darle muchas vueltas, le solté que quería irme, que no me sentía a gusto trabajando ya. Apenas terminé de hablar, me miró muy serio y me dijo como si no hubiera entendido, o como si no le gustara nada lo que acababa de oír. Mira, estás bien pendejo, ¿qué? No estás pensando bien las cosas. Yo no respondí de inmediato, porque tampoco tenía cómo explicarle lo que traía en la cabeza, sin sonar peor. Y una cosa es que yo no podía decirle. Si le hablaba de su Mercedes, me iba a ir peor. Pero él siguió. Mira, hijo, ¿por qué no te tomas unos días? Y vas a ver a tus padres. O quién sabe a quién fregados. Y la piensas. Pero te quiero aquí antes de la boda. Ahí fue donde entendí que ya no era solo una idea, que lo de casarse con Mercedes iba en serio y que además ya tenía una fecha en la cabeza. Por la boda voy a tener que salir y no quiero dejar a cualquiera a cargo de la hacienda. Él metió la mano en el saco y sacó unos billetes. Me los extendió sin dudar. Me dijo, ten, y te quiero aquí antes de fin de mes. Yo tomé el dinero, pero en ese momento sentí que no era un favor ni un descanso. Era más bien una forma de asegurarse de que me fuera y de que regresara. Así hacía las cosas él. Y me fui sin decir más. Pero por dentro ya traía la idea clara de no regresar. No porque quisiera fallarle al patrón, sino porque algo no me dejaba en paz. Llegué con mis padres y esa misma tarde les conté todo. No me guardé nada, ni lo del canal, ni de los animales, ni de lo de Mercedes, porque sentía que si no lo decía, me iba a morir por dentro. Mi padre escuchó todo. Sentado como siempre, con las manos sobre las rodillas, y cuando terminé me dijo, ¿y vas a dejar que tu patrón se quede así nomás? Mirándome fijo, me dijo, recuerda que desde niño te ayudó, te dio trabajo, cuando yo me lastimé, y ya no pude trabajar más. Él hasta la fecha me paga como si trabajara ya. Eso no es de hombres. Acuérdate lo que te dije una vez. Si vas a trabajar, hazlo bien. Y si no, ¿para qué trabajas? Esas palabras me pesaron más que todo lo demás, porque sabía que tenía razón en parte, pero también sabía lo que yo había visto. Me dijo, tenemos que ayudarlo. Esa mujer lo tiene bien embrujado. Yo negué con la cabeza casi por instinto, y le dije embrujado. Ella es muy hermosa. No necesita embrujar a nadie. Le respondí más por defenderme. Mira, muchacho, un hombre ya de edad, cuida lo suyo. Si es cierto que puede meterse con mujeres jóvenes, eso siempre ha pasado. Pero de ahí a casarse no. Gente como don Joaquín no cae nomás por unas faldas nuevas. Vente, vamos a ir con don Chucho. Yo lo miré sin entender del todo, pero él ya iba caminando hacia la puerta. Me dijo, le vamos a contar lo que sabes.
Él entiende de esas cosas. Llegamos allá y le contamos al tal don Chucho y se quedó callado un rato, como acomodando lo que le habíamos dicho. Luego sacó un frasquito muy pequeño y nos dijo: si lo que dices es verdad, unas gotitas de esto lo harán ver lo que no se ve. Pero no las tomes tú, no servirá de nada. Solo funciona con el que está bajo ese mal. No explicó más. No dijo cómo ni por qué. Solo nos los dio. Y con eso dio por terminada aquella plática. Así que nos fuimos. Pasaron algunos días y regresé a la hacienda, con esa idea fija de encontrar el momento para dárselo al patrón. Pero no era fácil. Mercedes casi no se le despegaba. Siempre estaba cerca y siempre atenta, como si supiera que no debía dejarlo solo. Lo intenté varias veces sin lograrlo, hasta que se me ocurrió algo simple, pero que podía funcionar. Le dije al patrón que quería hablar a solas, pero él negó con la cabeza. Me dijo: lo que tengas que decir, dilo aquí, delante de ella. Recuerda que ella va a ser tu patrona también. Ya no había forma de echarme para atrás, así que me la jugué. Quería brindar por su boda, porque de verdad me da gusto verlo feliz. Él respondió: claro que sí. A ver, Mercedes, tráete la botella, la buena, la que tengo en la vitrina, y 2 vasos. En ese momento sentí el nervio subir, no por el plan, sino porque Mercedes no me quitaba la mirada de encima. Cuando regresó con la botella y los vasos, y yo no encontraba el momento de hacer nada, entonces hice algo que ni yo esperaba. Empecé a hablarle con doble intención a ella, suave, sin que el patrón lo notara, apenas con la mirada, y ella respondió igual, con una sonrisa distinta, más marcada, como si entendiera mi juego. Eso me dio unos segundos de ventaja. Ella puso los vasos, pero seguía sin soltar la atención, hasta que un momento se distrajo apenas. Don Joaquín dejó la botella detrás de él, y yo le dije: patrón, ¿pero por qué tan poquito? Vamos a echarnos un trago bien. Él se dio la vuelta para agarrar más, y en ese instante, rápido y sin pensarlo 2 veces, saqué el frasquito y dejé caer las gotas en su vaso. Fue un segundo nada más. Cuando se giró otra vez, ya estaba todo como antes. Levanté el vaso y dije salud, tratando de que la voz no me fallara. Mercedes me miraba fija, con algo en la cara que no era solo curiosidad, y mientras don Joaquín tranquilo. Se llevó el vaso a la boca y se tomó el trago. Yo me quedé esperando. No sabía qué iba a pasar, ni cuándo ni cómo. Se lo tomó. Yo sentí cómo se me enchinaba toda la piel, esperando que en ese mismo momento algo cambiara, que viera lo que yo sospechaba, que reaccionara, lo que fuera. Pero no pasó nada. Todo siguió igual. Don Joaquín bajó el vaso y solo me dijo tranquilo: gracias, muchacho, por estar aquí. Y dile a tus padres que están invitados a mi boda. En ese instante supe que el plan no había servido, que las gotas no habían hecho efecto, o que todo lo que traía en la cabeza no era suficiente. Salí de ahí con esa idea, con ese peso de haber intentado y no haber logrado nada, pensando: pues ya lo intenté, y Dios está de testigo, como queriendo convencerme de que con eso bastaba. La noche cayó, y todo se fue apagando como siempre, cada quien en su cuarto, la hacienda en silencio. Pero yo ya no dormía bien desde hacía días, así que no me sorprendió estar despierto. Cuando de pronto se escuchó un grito, fue seco y fuerte, como si lo hubieran sacado a la fuerza. Decía: Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ayúdenme! Era la voz de don Joaquín y no lo pensé. Salí corriendo directo a la casa grande.
y conforme me acercaba, se oía más escándalo, golpes, cosas cayéndose. Entre todo eso, la voz de Mercedes también gritaba, pero no como antes. Ahora había rabia en lo que decía, y decía: maldito viejo asqueroso. Llegué a la puerta y sin detenerme la abrí de una patada, y lo que vi adentro me dejó parado un segundo. Los dos estaban ahí, como Dios los trajo al mundo, en medio del desorden, uno dando más vergüenza que el otro, con todo tirado alrededor, muebles movidos, cosas en el suelo. Don Joaquín tenía la mirada perdida, desorbitada, como si estuviera viendo algo que no encajaba con lo que tenía enfrente. Respiraba agitado, sudando, y le dije: ¿qué pasa, patrón? Pero él no me respondió como siempre. Señaló hacia Mercedes, temblando, y dijo: esa mujer es un guajolote. Lo dijo gritando con la voz quebrada. Volteé hacia ella, y en ese mismo instante, Mercedes cambió el gesto, como si supiera exactamente qué hacer. Se me acercó rápido, y se cubrió apenas y dijo: no, él quiso abusar de mí, ayúdame, mientras me abrazaba fuerte, como buscando protección. Pero su tono no era de miedo puro, era algo más mezclado. Yo me quedé entre los dos, sintiendo cómo todo se juntaba en ese momento. Lo que había visto en el canal, lo del panteón, lo de las noches y ahora esto. La aparté un poco y le dije, sin gritarle, pero sin dudar: junta tus cosas y lárgate de aquí. Luego volteé con don Joaquín y le dije: oh, usted dice, patrón, y ahorita me deshago de ellos. Él seguía muy alterado, sin quitar la vista de ella. Él tardó en responder, como si le costara trabajo volver a acomodar las palabras, y dijo: no, solo sácalos de aquí, que se vayan lejos. Y con eso quedó claro que lo que fuera que había visto, sí lo había visto. A punta de escopeta, me la llevé hasta donde estaban sus padres. Le dije: súbanse a su carreta y lárguense de aquí. Y si vuelven, créanme que no me voy a tocar el corazón, porque les voy a poner un tiro entre los ojos. Lo entendieron, sin hacerse los valientes. El padre bajó la mirada, y la madre apretó el rebozo, y Mercedes no dijo nada. Solo me sostuvo la mirada un segundo, sin sonrisas y sin gestos. Varios hombres los acompañaron hasta que amaneció, muy lejos, lo suficiente para que no quedara duda de que no debían regresar. Cuando volví, la hacienda estaba en silencio, ese silencio raro que queda después de un problema grande. Fui directo con don Joaquín. Necesitaba saber qué había pasado realmente. ¿Qué fue lo que vio? Y dijo algo que no se me borra. Dijo: imagina ver, arriba de ti, a lo más hermoso, y de un momento a otro, ver un guajolote enorme sentado en tu barriga. No lo dijo alterado, lo dijo cansado, como alguien que ya no tenía fuerzas ni para asustarse. No me reí. Ya no había espacio para eso. Solo sentí que con lo que hice, había pagado en parte la deuda que teníamos con él. Pero desde ese día, ya no fue lo mismo. Se fue apagando poco a poco, enfermando, como si algo se le hubiera quedado encima. Pasaron 2 años y él falleció. El mismo día que su mujer, a la misma hora. La gente dijo que ella vino por él. Otros no dijeron nada, pero todos lo recordaban. Los hijos regresaron solo para vender todo. No quisieron saber más del lugar. Y yo, sin don Joaquín, ya no estuve a gusto ahí, así que me fui. Anduve de trabajo en trabajo, de un lugar a otro, sin quedarme mucho tiempo, hasta que un día, en otro estado, recordé una hacienda donde pagaban bien, y fui a buscar suerte. Cuando llegué todo estaba seco, abandonado, y solo había una casita con un anciano viviendo ahí. Me acerqué y le pregunté que si qué había pasado. El viejo me miró como si la pregunta
Ya se lo hubieran hecho 1000 veces. Él dijo todo y nada. Un día el mal llegó pidiendo permiso y se metió. Era una niña y sus padres. El patrón al tiempo se encaprichó con ella y de la nada todo se lo llevó la fregada. No dijo más. La verdad no hacía falta, porque en ese momento entendí que no era un solo lugar, no era una sola historia. Era lo mismo repitiéndose, cambiando de cara, pero siendo lo mismo. Y lo peor es que siempre empezaba igual, con alguien que parece no tener nada, y cuando termina, deja todo vacío. Relatos como este hay más en el canal, y algunos mejores que este. Y yo, tu amigo Arlof, te mando saludos y bendiciones.